Este está fundamentado en Romanos capítulo 12 y vamos a ir viendo eh, lo que el apóstol Pablo nos enseña en esta porción de la palabra. ¿Ok? Bajo la dispensación mosaica, el sacrificio que se le ofrecía a Dios requería la muerte física de un ser vivo, pues sabemos que eran corderos, animales, pues que tenían que ser sin defecto. Su cuerpo como su sangre eran presentados delante de Dios como sacrificio. ¿Ok? Eso era lo que era el sacrificio y era patriarcal antes de la ley de Moisés, pues también vemos que había una costumbre de sacrificar animales con un propósito de hacer un pacto o honrar a Dios de alguna manera. Eso lo podemos ver en Job cuando él sacrificaba por si acaso sus hijos habían hecho algo incorrecto. Un culto pues está compuesto de actos, ritos y ceremonias que se ofrecen voluntariamente a Dios, ¿ok? O como hacen muchas personas en el mundo, a un ídolo y a veces a los mismos hombres, con el propósito de adorar, honrar, dar honor y satisfacer. Entonces, cuando aquí se nos habla de que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, pues tenemos que darle el sentido de acuerdo a lo que la misma palabra nos ayuda a comprender. Además, el capítulo 12 de Romanos va explicando en qué consiste ese sacrificio vivo, pues. Los sacerdotes llevaban el servicio requerido por Dios en el tabernáculo templo, lo cual constituía el culto que le rendían continuamente a Dios. O sea, habían sacrificios diarios, sacrificios semanales, sacrificios mensuales, también había un sacrificio anual, pues, en el Yom Kippur. Este contaba diferentes actividades que ellos debían hacer desde su propia purificación. O sea, los sacerdotes tenían que purificarse, el sacrificio de animales, el rociar la sangre, quemar holocausto, limpiar y purificar los utensilios que se iban a utilizar, quemar incienso, todo eso eran actividades que tenían que cumplirse de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, todos debían hacerlo de acuerdo a su santa voluntad. Sin embargo, el pueblo de Israel, pues, con el tiempo se fue corrompiendo. Realmente pareciera que no cambió mucho el pueblo que salió de Egipto al pueblo que finalmente fue llevado cautivo a Babilonia, porque ellos hacían las cosas a su manera, pues. Honraban a Dios con algunos mandamientos que estaban establecidos en la ley, pero de otra manera ellos establecían sus propias normas y mandamientos. Por eso en Mateo 15, del 8 al 9, Cristo acusa a este pueblo, dice, basado también en lo que dijo el profeta, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces tenemos ejemplos de personas que en la antigüedad, de hermanos y hermanas, pues sufrieron las consecuencias por haberle ofrecido a Dios un servicio, una adoración, que no era conforme a su voluntad. Recordamos los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, del mismo rey Saúl, pues. Y nosotros los cristianos, pues debemos entender que los sacrificios y el culto que le ofrezcamos a Dios tiene que ser conforme a su voluntad, pues. Hoy en día, pues vemos que hay muchas innovaciones en la iglesia del Señor, innovaciones que están causando ciertos problemas desde el punto de vista de lo que es adaptarse a la palabra de Dios. Entonces, en el caso que estamos estudiando actualmente, el sacrificio que Dios pide, hermanos, no es un sacrificio de animales, no es un sacrificio que requiera la muerte física en este caso, sino es el sacrificio que cada cristiano debe darle a Dios con su propia vida. Entonces, Él en el caso nuestro no requiere nuestra muerte física, sino ya sabemos que requiere la muerte al pecado. Pero en vida Dios requiere, desea y nos exige que nosotros ofrezcamos nuestras vidas como un sacrificio para servirle a Él, para agradarle a Él, para honrarlo, para adorarle. Entonces, el significado bíblico del lautreo, según los diccionarios Strong, que es el donde se traduce culto,
ministración de Dios, adoración, culto, oficio, servicio, pues. Se utiliza en un sentido más culto que servicio en algunas partes, pero tiene que ver con servicio, adoración, ministración que le damos a Dios. ¿Ok? Entonces, básicamente es honrar a Dios con acciones, obras que nosotros debemos hacer. El hermano decía en su comentario inicial, pues que la fe tenía que ir con obras, pues la fe sin obras era muerte, y eso es así, pues. Entonces nosotros tenemos que ofrecerle servicios a Dios, tenemos que ofrecerle una adoración que no es solamente de boca, no es solamente de pensamiento, sino que es una adoración que involucra todo el cuerpo, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu, pues como Dios pide, pues. Viene a ser una forma de adoración, pero relacionado hacia el servicio que se le da a Dios. ¿Ok? Entonces, es importante entender esto. Entonces, generalmente, hermanos, nosotros identificamos el culto como todas las actividades que hacemos el día sábado, perdón, el domingo. Entonces, todos nosotros o muchos cristianos se han enfocado en creer que el único servicio, el único culto, el único servicio que le prestamos a Dios tiene que ver con los domingos, con las reuniones de las congregaciones. ¿Ok? Pero lo que nos está pidiendo Dios en Romanos 12, 1, 12 en adelante es un servicio completo que involucra toda nuestra vida y que no son solamente 2 horas a la semana, pues. Entonces, sacrificar algunas horas el domingo para servir a Dios es parte de lo que es el servicio que nosotros le ofrecemos, ¿ok? Que es parte de lo que el sacrificio que debemos hacer. Pero debemos entender que lo que Dios está pidiendo en Romanos 12 va mucho más allá de simplemente lo que le hacemos o lo que ofrecemos el primer día de la semana. Entonces, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, o sea, que así como en el antiguo pacto, las personas que habían hecho algo, habían pecado involuntariamente o por ignorancia, tenían que presentar un animal sin mancha delante del tabernáculo, delante de los sacerdotes. Así hoy nos pide Dios que nosotros presentemos nuestro cuerpo, no delante de un tabernáculo, sino delante de él, ¿ok? En sacrificio vivo, o sea, no es necesario que derramemos nuestra sangre y perdamos la vida. Y ese sacrificio tiene que ser santo, o sea, conforme a la voluntad de Dios, apartado, que sea agradable a Dios, y eso se convierte en el culto racional, ¿ok? Que nosotros le ofrecemos a Dios. La nueva versión internacional lo dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esa es una manera de ofrecer, de adorar a Dios. Entonces, generalmente identificamos eso como actividades que nosotros debemos hacer el primer día de la semana, pero es más que eso. La, eh, Ofrecer nuestros cuerpos. La palabra sacrificio, la palabra tucia o tucia, está relacionada con el sacrificio de animales, el cual era dado para dar su vida, o sea, la vida del animal y derramar su sangre por el bien de otros. Generalmente, un ser inocente perdía su vida como sacrificio por aquellos que eran culpables del castigo. Por ello se utiliza con relación al sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad. Entonces, ofrecer ese servicio, ese sacrificio, cuando está hablando de sacrificio, es una entrega completa, hermanos, una entrega total. Hebreos 9, del 22 al 25, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse, cuando está hablando de ofrecerse como sacrificio muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En el caso de Cristo, él sí tuvo que sacrificar su vida.
¿ok? Por el pecado de la humanidad. En el caso nuestro, Dios lo que quiere es que nosotros pongamos nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro amor a su servicio. ¿Ok? Es una entrega completa, podríamos decir total. Dios nos permite trabajar, Dios porque es necesario, el mandamiento, tenemos que salir adelante, tenemos que procurar una vida mejor, pero eso no justifica nunca delante de Dios que pongamos a Dios en el sótano, en último lugar de todas las prioridades de nuestra vida. Entonces, eh, debemos ofrecer nuestro cuerpo. Entonces, alma, espíritu, todo, hermanos, tiempo, dedicación, todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y, y eso que Dios pide de nuestro cuerpo debe ser la disposición que tenemos nosotros con todo nuestro ser de estar dispuesto a servir a Dios. Entonces, hay hermanos que son muy comprometidos y hay hermanos que tal vez no tienen mucho compromiso, pero cada uno pues tendremos que darle cuenta a Dios por lo que estamos haciendo. ¿Ok? Pero lo que debemos entender es que nosotros, en el momento que decidimos seguir a Cristo, ya nuestro cuerpo, que Dios nos lo está pidiendo en sacrificio vivo, ya no nos pertenece, ya no es nuestro. Una de las cosas que debemos que aprender nosotros los cristianos es que somos simplemente mayordomos en este mundo de las cosas que Dios ha permitido que tengamos. Entonces, ya nuestro cuerpo no nos pertenece y Dios nos lo está pidiendo a nosotros en sacrificio vivo. Romanos 6, del 17 al 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo de pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertado del pecado, entonces dice, vivisteis a ser siervos de la justicia. O sea, el cristiano es un siervo que voluntariamente se somete a su dueño, a su señor, a aquel que lo salvó en este caso, pues. Pero ese servicio no debe ser un servicio parcial o un servicio donde solamente le ofrecemos, como hizo el pueblo judío, lo que nos conviene y lo que no nos conviene no se lo ofrecemos. Ya nuestro cuerpo no nos pertenece porque ya somos siervos de la justicia. Primera de Corintios 6, del 19 al 20 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, y Dios nos está pidiendo que lo entreguemos en sacrificio vivo. Dios desea que nosotros seamos ese sacrificio vivo dedicado a Él. Hombres y mujeres en este mundo que estamos dispuestos a complacer la voluntad de nuestro Dios en todo, no de una manera parcial, no de una manera limitada, no escogiendo que vamos a obedecer y desechando lo que no nos gusta o lo que no nos conviene. ¿Ok? Porque Dios quiere obrar a través de nosotros. Dios quiere actuar a través de nosotros. Entonces nos dice en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Ok? Entonces, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hebreos 13:21 nos dice, os haga acto para en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Dios quiere que nosotros hagamos cosas a través de las cuales Él pueda también actuar, porque cada vez que un hermano, una hermana hace algo, le predica al perdido, ayuda a un hermano, ora por otro, hace su servicio, es básicamente Dios el que está actuando a través de él. Entonces, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es lo que Dios espera de nosotros. ¿Ok? En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pues entonces,
el sacrificio, el amar a Dios, el honrar a Dios, el ofrecerle adoración a Dios, tiene que ver con guardar sus mandamientos, porque esa es la voluntad del Señor. Hoy el mundo está tan confundido que el mundo quiere creer en Dios, pero no les interesa su palabra. Dicen que tienen a Dios, pero no saben absolutamente de su palabra y no les interesa, porque ese es lo que el Dios de este siglo ha logrado hacer, cegar el entendimiento de las personas. Y hoy hay millones y millones de personas que dicen ser cristianos, no lo son, pero creen que están agradando a Dios. Entonces, ese sacrificio vivo, hermanos, entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, el capítulo 12 nos enseña que tiene que ver con el servicio que le ofrecemos a los hermanos. El contexto que va desarrollando Pablo es el servicio a los hermanos. Por eso es que es tan importante comprender que para nosotros ofrecerle un buen servicio a Dios, tenemos que estar pendientes de los hermanos. Tenemos que estar dispuestos a ayudar, a socorrer. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo, pues, o sea, todas las cosas que requerimos unos con los otros. Y eso es lo que el capítulo Romanos 12 nos va a ir enseñando, pues. Entonces, lo primero es que no nos amoldemos a las prácticas pecaminosas del mundo, aquellas que no nos convienen. Nosotros sabemos que hay unas que son prohibidas y otras que tal vez no son prohibidas, pero que no nos conviene a nosotros. Hay cosas que el ser humano quiere practicar, pero que tal vez no es de conveniencia para nosotros. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? ¿Cómo logramos comprender, abrir los ojos de nuestro entendimiento? Por medio de la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, negarse a complacer a nuestra carne, satisfacer los deseos de la carne debemos evitar, de los ojos, la vanagloria de la vida. Tampoco debemos dejarnos influenciar por las tradiciones del mundo. Hoy, lamentablemente, el mundo está trayendo a muchos cristianos y Dios advirtió en su palabra que la amistad con el mundo se convierte en enemistad con Dios y que a los que aman al mundo los llama almas adúlteras, pues, almas que han traicionado al Señor. Entonces, eh, tampoco debemos dejarnos influenciar por las tradiciones del mundo que van contra la palabra de Dios o que son de dudosa reputación, que aunque no sea lícito, no nos conviene. Entonces, debemos entregar nuestra vida como un culto racional, pues, y tiene que ver con el servicio a los hermanos. Entonces, Pablo sigue diciendo, sé humildes y valorar a nuestros hermanos en la fe, pues. Romanos 12 nos presenta la manera que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y tiene que ver con el servicio que le ofrecemos a los hermanos, la manera como actuamos con ellos. Para servir a Dios debemos servir a los hermanos. No existe, hermanos, no existe un buen servicio junto a Dios si sacamos a los hermanos de nuestra lista de prioridades. No servir a los hermanos es no servir a Dios. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, ¿ok? Como también Cristo, que es el buen ejemplo que tenemos nosotros, nos amó. ¿Y qué hizo Cristo por nosotros? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, cuando uno lee, por ejemplo, Mateo 25, el primero habla de las 10 vírgenes, que es la exhortación a los siervos del Señor a que estén preparados. Después viene la parábola de los talentos, que es la exhortación a los siervos del Señor a trabajar en el reino del Señor. Y después viene la parábola del juicio de las naciones, que es la exhortación a que trabajemos por los hermanos. Entonces, y el juicio de las naciones es muy interesante, porque allí Cristo dice que lo que no le hicieron a él, no se lo hicieron a los hermanos. O perdón, al revés, lo que no le hicieron a los hermanos, no se lo hicieron a él. Entonces, Romanos 12, del 3 al 5, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual
está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, una manera de servir a Dios es siendo humildes dentro del cuerpo del Señor. Todos somos necesarios. Todos tenemos funciones diferentes. Todos son coherederos de la justicia divina. Entonces, cada miembro aportará algo a lo que es el reino del Señor. En este caso, la iglesia local. Entonces, debemos aprender a darle valor a nuestros hermanos, a ser humildes con ellos. ¿Okay? Entonces, debemos entender que eso es una manera como nosotros le ofrecemos servicio a Dios, sacrificio vivo. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El ser humano tiende a vanagloriarse y a sentirse a veces superior a otros. Cocina mejor, habla mejor, enseña mejor, prepara mejores cosas, pero un sacrificio que Dios nos pide a nosotros es que nosotros bajemos nuestro ego y empecemos a ver a los hermanos como superiores a nosotros, ¿ok? Para que, para que de esa manera no nos exaltemos, aunque tengamos muchas cosas buenas que hemos desarrollado. Entonces, debemos servir, sacrificio vivo, hermano, un cuerpo de sacrificio vivo, debemos servir diligentemente a nuestros hermanos. Un buen servicio a Dios conlleva involucrarse con los hermanos, buscar la manera de ayudarles, de servirles, de ser útiles dentro de la iglesia. Esto es importante, hermano, porque yo creo que todos nosotros hemos notado cómo una gran parte de la hermandad no se involucra en las cosas del reino, no se interesa en los hermanos. La pregunta es, y es la advertencia que nos está enseñando la palabra, si yo no me preocupo, si yo no me esfuerzo por los hermanos, ¿será que yo estoy agradando a Dios? Y segundo, ¿será que voy a recibir el galardón? Entonces, Romanos 12, del 6 al 8, hablando en aquel entonces había dones espirituales que habían sido otorgados por el Espíritu Santo. Sin embargo, ya esos dones no están en vigencia. Algunos de ellos ya no existen, pero sí hay otros que se pueden desarrollar de una manera, por la práctica, por el deseo de hacerlo. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía ya no existe, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir, ese sí existe. El que enseña también existe en la enseñanza. El que exhorta también existe en la exhortación. El que reparte con liberalidad, con generosidad. El que preside, el que va a llevar adelante alguna cuestión con solicitud, no con pereza, no con descuido. El que hace misericordia, que lo haga con alegría. Entonces debemos servir diligentemente a nuestros hermanos. ¿Qué talento, qué habilidad, en qué puede usted ayudar en el reino del Señor? Bueno, usted tiene que averiguarlo. Usted es el que tiene que determinar. Todos nosotros tenemos habilidad y talento que podemos aplicar para el servicio de las hermandad. También nos dice que debemos amar a los hermanos sinceramente, o sea, no de una manera fingida. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces, un buen sacrificio vivo a Dios, un culto racional, hermanos, es amar a los hermanos con sinceridad, ¿ok? Aborreciendo lo malo, aborreciendo aquello que va en contra de la voluntad de Dios y buscando seguir lo bueno, imitar lo bueno, como dice Juan en una de sus epístolas. Entonces debemos aprender a rechazar lo malo y a seguir lo bueno, buscando agradar a Dios. Pero el amor debe ser sincero. O sea, sin fingimiento significa que nuestro amor no debe ser hipócrita. ¿Ok? La otra cosa como servimos a Dios, y fíjense que todo está pasando por los hermanos, es honrar y valorar a los hermanos. Cuando hay un genuino amor,
¿ok? La envidia, las enemistades, la hipocresía, el egoísmo, van desapareciendo porque se tiene en cuenta, hermano. Nosotros siempre repetimos que la salvación es individual, eso es algo como un mantra que tenemos nosotros los cristianos y el mundo religioso. Pero lo que no entendemos es que sí, nosotros cada uno vamos a dar cuenta a Dios por nuestras obras, pero sin los hermanos es difícil que nos podamos salvar, porque necesitamos a los hermanos para poder desarrollar muchos de los mandamientos que la palabra nos ordena. Entonces, Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros, preferir a los hermanos. No darle prioridad a las cosas del mundo. A veces nos desvivimos por la familia, por los amigos, pero cuando se trata de la hermandad no le damos mucha importancia, no le damos honra, no lo ponemos en el lugar que debe tener en nuestra vida. La nueva versión internacional lo dice así, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Sigue diciendo, estoy acelerando, hermano, me disculpa si voy muy rápido por el tiempo. Servir a Dios fervientemente. O sea, el cristiano no debe descuidar su servicio a Dios. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. A veces nos enfocamos tanto en nuestra vida y en nuestros deseos, en nuestras preocupaciones, que no le prestamos el tiempo debido, el sacrificio acepto, el sacrificio vivo que Dios espera de nosotros. No tenemos tiempo para predicarle al perdido, no tenemos tiempo para visitar a los hermanos, no tenemos tiempo para llamarlos, no tenemos tiempo para estudiar la palabra. Entonces, ¿qué inversión estamos haciendo? Porque nosotros estamos haciendo una inversión. Nosotros estamos tratando de ahorrar tesoros en el cielo, pero si no le damos la diligencia, el esfuerzo que requiere agradar a Dios y salvarnos, esa, como lo dice Pablo, es una batalla, es una carrera que nosotros debemos concluir y ganar. Un buen servicio también a Dios es no desmayar, pues, cuando estamos en situaciones adversas, no permitir que nuestro ánimo decaiga, como dice la palabra. Entonces, ese fervor, ese ánimo que está relacionado con el que dice Romanos 12:11, perdón, la diligencia que debemos tener sirviendo a Dios, pues eso es lo que nos muestra ahora el Pablo. Pues Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea, de ninguna manera podemos permitirnos decaernos, desmayar, perder el gozo de ser cristianos, de estar con Dios, perder la esperanza también, ser sufridos, pacientes cuando lo estamos pasando mal y seguir constantemente en oración, pues, rogándole, pidiéndole a Dios que nos ayude a salir de esas situaciones adversas. Entonces, debemos estar siempre con una actitud de gozo. Sí, en algún momento podemos estar tristes, en algunos momentos podemos decaer, podemos desanimarnos, pero eso no debe ser algo permanente, un estado permanente en nuestra vida, porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que es sufridos. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ayudar a los hermanos en sus necesidades y ser hospitalarios, esa es otra cosa que tenemos que trabajar, hermanos. Romanos 12:13 dice, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Esto es importantísimo, porque no es solamente las ofrendas, la iglesia, pues como tal, que ayude a los necesitados, sino que a veces nosotros también tenemos la capacidad de ayudar y debemos esforzarnos por ayudar.
Y sobre todo, hermanos, esta parte de la hospitalidad no descuidar, porque es una de las cosas que a veces falta en la iglesia del Señor. Pocas personas, o por decir pocos cristianos, le abren las puertas de su casa a los hermanos. Hay hermanos que nunca han invitado a algún hermano a su casa. ¿Cómo podemos decir que somos hospitalarios si ni siquiera le podemos brindar un café, un vaso con agua, o una comida a un hermano? Bendecir a quienes nos persiguen y lastiman. Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bueno, cuando somos perseguidos, cuando somos maltratados, sea por causa de la fe, sea por causa del pecado de los hombres en el mundo, porque le caemos mal o lo que sea, pues Dios quiere que nosotros bendijamos con nuestras bocas a aquellos que nos persiguen y que de ninguna manera le vayamos a maldecir por lo que han hecho contra nosotros. Entonces, Romanos 12, del 17 al 20 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto es un culto racional, hermanos. Esto es un sacrificio vivo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Cuando a uno lo ofenden, cuando a uno lo lastiman, cuando a uno le quitan algo, a uno le provoca responder. Pero como cristianos vamos a hacer un sacrificio por causa de Cristo. Porque Cristo está, ni es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Unánimes, hermanos, esas divisiones que a veces hay entre el cuerpo de Cristo, conflictos, contiendas, no debería haberlo. Debemos estar unánimes. Romanos 12, del 15 al 16, gozaos con lo que se goza, alegrarnos cuando a nuestros hermanos les va bien, llorar con los que lloran, sufrir cuando nuestros hermanos están sufriendo, unánimes entre vosotros, bien unidos, no altivos, sino asociando con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, asociarse con los humildes, hermano. Eso es algo importante dentro de la iglesia del Señor. Lo que, como dice la palabra, lo que parece menos decoroso, pues hay que arreglarlo, ponerlo bonito y entender que todos somos hijos de Dios y no dejarnos vencer por el mal. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es una manera de rendirle culto a Dios. Esa es una manera de entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando rechazamos lo malo y no permitimos caer en lo que a Dios no le agrada, sino hacemos el bien. Nos lastima, oramos por los que nos lastimaron. Conclusión, hermanos. Es necesario rendirle culto, adoración o servicio a Dios cada domingo, pero no es suficiente. Dios exige todo nuestro ser, cuerpo, fuerza, corazón y mente, plenamente entregados a Él, haciendo lo que agrada a su voluntad. Amarle no solo de palabras o de pensamientos, de sentimientos, sino realmente con hechos. Marcos 12:30, el gran mandamiento, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Si no le damos importancia, si no le damos este valor a la iglesia de Cristo, especialmente a los hermanos, si no le damos esa importancia a los hermanos, entonces no estamos siendo sacrificios vivos y agradables a Dios. Nuestro sacrificio y culto y adoración posiblemente no satisface a nuestro Dios. Muy bien, hermanos, eso era. Gracias por acompañarnos, gracias a los hermanos por invitarme y bueno, que nuestro buen Dios nos ayude a ser hombres y mujeres que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Gracias.